Damos gracias al Señor. Estamos terminando el mes de mayo. Comenzamos ya el inicio del fin del primer semestre. Y pasa el tiempo y nos vamos poniendo más maduros. Más maduros, ¿no? Bueno, quiero que podamos continuar lo que hemos estado compartiendo. Recuerde que estamos hablando del reino que nos transforma y que todo este poder que el apóstol Pablo nos dice que actúa en nosotros, todo este poder que el reino no consiste en palabras, sino en poder, es un reino transformador, un poder transformador. Y que la finalidad de ese poder, todo lo que fuimos desmenuzando semana a semana, llegamos y aterrizamos a que ese poder nos está haciendo semejantes al Hijo eterno, al Hijo de Dios, a Cristo. Y que todo lo que sucede en nuestra vida que provenga de parte de Dios ha sido orquestado por Él para ser conformados, para llegar a ser semejantes a Él, dar la misma figura o apariencia. La gente cuando dice, ay, me hubiese gustado vivir en el tiempo de David, anda para allá. Debiste haberte enfrentado a los filisteos, quizás te hubiesen matado en la primera guerra. Y todo eso, David, Elías, Moisés, todo el romanticismo que nosotros podemos ver en las películas, en la historia bíblica que aconteció de verdad, era solo una sombra. Todo aquello era solo una sombra. Nadie de ellos pudo dar la imagen. Colosenses dice respecto de Cristo, Él es la imagen del Dios invisible. Él. Queríamos ver quién era Dios, por eso Jesús le dice a Felipe, tanto tiempo estoy con vosotros y no me habéis visto, cuando dice, muéstranos al Padre. Porque Cristo es la imagen de Dios. Entonces todo lo que vemos desde Mateo hacia atrás era una sombra. Usted no se queda con la sombra de algo, pero la sombra dice que algo viene. Es como si usted estuviese parado en una esquina, en un paso de cebra o en un semáforo, y usted ve la sombra de un camión de 50 toneladas. No es el camión, es la sombra. Pero eso dice que algo va a llegar. Y todo lo que acontecía en el Antiguo Testamento nos estaba mostrando de que algo llegaría. Y algo llegó. Cristo, la imagen. David tenía un aspecto. Moisés tenía otro aspecto. Abraham tenía otro. Pero ¿quién pudo ser la fiel imagen, como dice Hebreos 3, de Dios? El dueño de casa fue Cristo. Y miren la gracia de Dios, que el poder que actúa nos está haciendo semejantes al Hijo. ¿Para qué? Para que, como Él fue, seamos nosotros. Seamos nosotros. Así que además Pablo nos dice a qué se parece el Hijo. Porque no es solamente entender los atributos. Uno podría decir, bueno, la omnisciencia, la omnipresencia, la omnipotencia, el amor, la santidad, ¿cierto? Los atributos divinos que están presentes en Él. Sino que también nos dice el apóstol Pablo que Él es un espíritu vivificante. El primer Adán dice fue hecho
alma viviente, el postrer Adán, un espíritu vivificante. Y dijimos que, ¿cómo se logra esta transformación? ¿Cómo es que el Espíritu Santo, lo que se conoce como la santificación, cómo sucede en el creyente? Y dijimos que no solamente hay una conformación o una transformación individual, sino que como cuerpo es corporativa, es colectiva, porque nos está haciendo semejante, ya estoy dando un resumen, por si acaso, nos está haciendo semejante al Hijo por medio de un proceso de transformación. Y decíamos en 2 Corintios 3:18, por tanto nosotros todos, dice el apóstol Pablo, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria a gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y Pablo en 2 Corintios usted está citando a Moisés cuando tenía el rostro cubierto por un velo porque había hablado cara a cara con el Señor y la gloria del Señor, ¿cierto? Se reflejó en el rostro de Moisés y la gente no podía fijar su mirada en él y tenía que andar con un velo, pero sabe, la gloria se desvaneció y Moisés seguía con el velo, como algunos sin mirar a nadie. Ya la gloria para algunos se desvaneció y siguen con el velo. Por lo tanto, la transformación es poniendo la mirada en Él. Y yo daba un ejemplo, que nadie puede quedar indiferente si usted se detiene un día de verano y puede contemplar con sus propios ojos el sol por un minuto, con los ojos abiertos. Deténgase un minuto. Los daños oculares, la radiación solar hará estragos, porque nadie queda indiferente. Nadie queda indiferente al mirar al Señor. Somos transformados. Y eso es lo que Pablo quiere enseñarnos. Mirando a cara descubierta la gloria del Señor, somos transformados. Y eso es lo que sucede en nosotros. Por eso que todo lo que está siendo transformado, todos los que estamos siendo transformados, no sucede en un evento, no es un retiro, no es una convención, no es un culto. Es un proceso que puede tomarnos toda la vida. Y le tomará a Dios toda una vida. Por eso, toda doctrina que quiera sacar a los creyentes de los procesos de transformación altera la obra de Cristo. Por eso Pablo dijo, si a un ángel del cielo, si aún nosotros anunciamos un evangelio diferente, sea anatema, sea anatema. Así que, como estamos siendo transformados por el Señor, y estamos en el evangelio y en el reino, muchos se preguntan, ¿por qué los cristianos pasamos por ciertas circunstancias difíciles y dolorosas? Y yo preguntaba la semana pasada, a ver si alguien levantaba la mano. ¿A quién Dios le ha contestado todas sus oraciones? ¿A quién? Nadie. ¿Verdad que no sucede así? ¿Verdad que Dios muchas veces guarda silencio? ¿Verdad que muchas veces pareciera que Dios no estuviera en control de las cosas? Pablo cuando naufragó dijo, perdí la esperanza de vivir. Pablo que fue arrebatado del tercer cielo. Dios se cayó 2 días, que naufragó y dijo, perdí la esperanza de vida. Pablo dijo aquí ya fue ya. Puede pasarte. Por eso que no todas las peticiones son contestadas. Y puede sucedernos muchas cosas. Pero todo aquello que proviene de Dios es porque está transformándonos. Ahora distinto es que
nosotros le atribuyamos a Dios nuestro desorden. No, el Señor me está probando en fe aquí, pero Dios me está tratando con esta enfermedad, pero nunca bajaste los niveles de azúcar. ¿Y qué crees? ¿Que la diabetes viene porque Dios te la mandó o porque tú te la buscaste? Entonces, Dios nos rescata, pero no todo lo malo que vivimos es porque Dios manda eso. Él es padre. El padre no evitó que el hijo comiera comida de chancho. Comió las algarrobas de los cerdos. Pero el padre lo esperaba fuera de la casa siempre. Así que el problema que acontece en el proceso de transformación, en la santificación, es lo mismo que le sucedía, perdón, a la iglesia de los Corintios, que fue de donde nosotros hemos tomado, ¿cierto?, toda nuestra base primera de Corintios, ¿cierto? Capítulo 4. Déjeme que se me cambió la hoja acá. Y la iglesia de los Corintios, nosotros dijimos que esta iglesia estaba siendo transformada. Pablo quería enfatizar en ellos que todo lo que estaba aconteciendo, aún incluso como dijimos recién, aquellas cosas que nosotros nos buscamos por sí solos, Dios lo usa para transformarnos. Y Pablo comenzó su carta diciendo, ¿cierto?, a los santificados, porque es una posición en la que Dios nos pone. No es algo que nosotros voluntariamente ni por mérito hemos conseguido. No sucede así. La iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo, a los llamados a ser santos, dice Pablo. En ese lugar fueron puestos por Dios. Y Pablo construye esta carta diciéndole en los primeros capítulos que la santificación produce y debe producir madurez. Si están siendo santificados, transformados por Dios, es porque Dios busca madurez. Por eso Pablo le dice a los corintios, hablamos madurez con los que, hablamos sabiduría con los que han alcanzado madurez. Por eso que además la santificación no solamente produce la madurez, ¿cierto?, en nuestro interior, en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestra mente, sino que también la santificación exige santidad. Porque la santificación alcanza, ¿sabe hasta dónde? Hasta el cuerpo. Esto. Hasta esto es guardado para el Señor. Y todo vuestro ser, espíritu, alma, cuerpo, sean guardados, irreprensibles. Por eso dice, el Señor os santifique por completo y todo vuestro ser. Por eso que la transformación también alcanza nuestras acciones, nuestra forma de hablar. La santificación también limita la libertad cristiana. Aunque los creyentes tienen libertad en Cristo, pero esta libertad es gobernada por el amor. Pablo dice en 1 Corintios 10:24 que nadie busque su propio bien, sino el del otro. Y amados, sí que no es difícil esto, ¿no? Vivimos en una era del asegurado. Estamos en un tiempo de los asegurados. No estoy hablando de una corredora de seguro. Estoy hablando de los que sálvate
a ti mismo. Mientras tú estés bien, no importa cómo esté el de al frente, el vecino, el de al lado, vivimos un tiempo del individualismo. Por eso ocuparse del otro, wow, que es difícil. Entonces, todas estas características que Pablo menciona a los corintios, además, Pablo añade algo en los primeros capítulos, porque Pablo encierra todo esto. Pablo dice que la humanidad está o en un hombre o en otro. Dice, está el hombre natural y está el hombre espiritual. Los corintios eran espirituales por constitución, eran hijos de Dios, pero se comportaban como un hombre natural. Y por eso Pablo añade un híbrido y dice el hombre carnal. El hombre carnal que es espiritual en su constitución interior, pero en su comportamiento y en su forma de vida es un hombre natural. Esto se licúa 30 segundos y el resultado de esto es un hombre carnal. Y este hombre natural puede ser fácil distinguirlo. De pronto en la iglesia nosotros nos preguntamos, ¿este habrá nacido de nuevo? Porque ¿será cristiano? Hagámosle recibir al Señor de nuevo para asegurarnos, ¿no? Porque, pero no va por ahí. A veces puede suceder. Pero el hombre natural tiene ciertas características que espero que nosotros no la tengamos. Primero, el hombre natural no conoce a Dios. El hombre natural no conoce a Dios. Gálatas 4:8. Gálatas 4:8 dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Es que el hombre natural no conoce a Dios. El hombre natural, ¿sabe? No es agradecido. Romanos 1:21. Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. El hombre natural no tiene deseo por Dios. Romanos 3:11. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay deseo. Ponga atención y diga, parece que estoy acá. El hombre natural no ama a Dios. Primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Tampoco el hombre natural tiene fe en Dios. Juan 3:18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.
El hombre natural no tiene temor de Dios. Romanos 3:18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Me acuerdo una vez respecto de esto, y yo se lo he contado, pero me viene esto a la memoria. Yo tenía un amigo de curso, compañero que tuvimos amistad primero, segundo medio. Y me acuerdo que visitaba mucho mi casa. Él era pianista y tocábamos canciones. Y me acuerdo que llega, no me recuerdo por qué, uno de los líderes de los jóvenes en ese tiempo. Y va para mi pieza y le dice a mi compañero, le empieza a predicar. Y ya cuando usted cacha que se pone duro la persona, ya saca otro calibre. Hay un infierno, ¿ah? Que es real. Y este puede ser el día en que Dios te ha escogido y que tú creas en Él. No, hijo, no quiero, no me importa. El hombre natural no tiene temor de Dios. Él falleció a los años después, a los 19 años. El hombre natural no adora a Dios, pero adorar no es cantar. Podemos adorar a Dios sin nunca haber cantado una canción. Como usted puede cantar canciones de adoración, comillas, sin nunca haber adorado a Dios. Porque adoración, ¿sabe qué significa? Dar obediencia a. Proskuneo en griego. Y eso Pablo lo dice en Romanos 1, que no adoraron a Dios. Adoraron y dieron honra a las criaturas. El hombre natural resiste la verdad. ¿Conoce gente que resiste la verdad, que por más que tú le digas y resiste la verdad? Segunda Timoteo 3:8. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimientos, réprobos en cuanto a la fe. Gente que resiste la verdad. El hombre natural no recibe las cosas del Espíritu. 1 Corintios 2:14. Son locuras para él, ¿cierto? No las puede entender. Y no solo resiste la verdad, sino que también la rechaza. ¿Se acuerdan lo que dice Isaías? Llegará el día en que llamarán a lo bueno malo y a lo malo bueno. Rechazarán la verdad. Se complacen en la injusticia. El hombre natural desobedece la verdad del Evangelio. No puede, porque no adora a Dios. Y Pablo nos dice que en otro tiempo nosotros éramos desobedientes. Romanos 11:30. El hombre natural además es enemigo de Dios. Enemigo. ¿Cómo si somos todos hijos de Dios? No. ¿Quién te contó ese cuento? Romanos 5:10. Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. El hombre natural es enemigo. El hombre natural además está lejos de Dios.
Estábamos lejos. El hombre no podía entrar. ¿Se acuerda lo que sucede cuando el hombre es expulsado del Edén? Dios pone los querubines y una espada para que el hombre no pudiera retornar. Fue Dios el que no le permitió al hombre volver. Porque era esto, un hombre natural. Además, el hombre natural es culpable delante de Dios. ¿Y culpable de qué si yo no he matado a nadie? Romanos 3:19. Romanos 3:19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. El hombre natural está condenado por Dios. No tiene salvación fuera. ¿Se acuerdan lo que dice Pedro en su discurso? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo en el nombre de Jesús. Porque el hombre está condenado. Juan 3:18, lo leímos recién. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El hombre natural está bajo la ira de Dios. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El hombre natural no tiene a Dios en su vida. Efesios 2:12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y por último, el hombre natural sufrirá pena de eterna perdición. Segunda de Tesalonicenses 1:9. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Así que este hombre que Pablo menciona tiene estas características. Pero Pablo dice, ustedes son espirituales, pero tienen ciertos comportamientos de esta clase de personas. ¿Cómo es posible que eso suceda? Porque este hombre natural, como hemos dicho, no ha nacido de nuevo, no tiene la vida de Dios. Este hombre no agrada a Dios por ser bueno, gentil y moralmente correcto, que es lo que el mundo nos enseña. Y no es que el espiritual no tenga estas características, claro que sí. El tema es que proviene de una fuente diferente. El problema es la fuente. Si no entendemos el problema de la fuente, imagínense usted, pide un vaso de agua y alguien le trae un vaso de agua. Puede estar cristalino. Y usted dice, ¿de dónde sacaste el agua? Del inodoro. Del Ganges. ¿Conoce el río de la India? ¿Eh? Es la fuente. La fuente es lo que contamina. Porque este pueblo de labio me honra. Pero la fuente, pero el corazón está lejos.
Entonces el hombre natural tiene una fuente que es pecado. Y por más bien que haga, la fuente es la misma. Por más bien que quieran hacer, si extraen agua de este río contaminado, van a contaminar. Porque el problema no es la intención, el problema no es la acción, el problema es la fuente. Ahora, si la fuente está contaminada y las acciones son incorrectas, es mucho más evidente. Pero lo que sucede, y Pablo dice, el hombre carnal es algo anómalo, porque el perro está bien que se coma el vómito, es perro, no hay nadie comiendo. Hasta sus heces se comen los perros, ¿lo ha visto o no? Está bien, es perro, tiene una naturaleza de perro, y después entra a tu casa y te lame la cara para los animalistas. Sí, señor. ¿O tú crees que tiene Listerine? Y ahí el perro te va, o le tiras un chicle para adentro. No, es perro. No esperes otra cosa, es perro. Entonces, el hombre natural es natural, no esperes otra cosa. Por eso cuando la iglesia entra en esta dinámica de la división política y que, ay, que esperan, todos los que están allá, aunque haya uno o dos cristianos, pero el sistema en sí mismo, en su totalidad el sistema, es mundano. Hay un príncipe en este mundo. ¿Qué bueno puedes esperar de allí? Pero gloria a Dios que fuimos trasladados a este reino que nos transforma. Y estamos bajo un nuevo gobierno. Tenemos un nuevo Señor. Y tenemos una esperanza viva. Pero el hombre natural, ¿qué podemos esperar de ellos? ¿Qué puede esperar de un presidente o de un político? O de cualquier persona. Si por mejor que sea su intención, es la misma fuente. El de izquierda o de derecha beben de la misma fuente. Son hombres naturales. Son enemigos de Dios. Están ajenos. Y por más que hagan cosas buenas, la fuente es la misma. Por eso nosotros, ¿qué debemos hacer? Orar por ellos. Pero no esperes un país. Me acuerdo yo cuando llegué al Señor y nos regalaban en el centro cristiano unos adhesivos y decía Chile para Cristo. Chile para Cristo, Chile para Cristo, Chile para Cristo. Puede que nunca llegue eso. Mire, ni todo Israel estaba convertido. Ni Israel, el pueblo del pacto, el pueblo escogido, mi primogénito, dijo el Señor. Cuando Moisés desapareció por 40 días, ¿sabe qué estaban haciendo? Construyeron un becerro. Póngale cero. ¿Ah? Pero no nos alejemos tanto nosotros. ¿Ah? Porque cuántas veces que no sentimos una dirección clara de Dios, tomamos cualquier decisión. Y si bien es cierto, usted no hace un becerro de oro, pero usted adora otras cosas. Usted obedece a otros patrones, obedece a otras cosas. Entonces, en los tiempos de Elías, toda la nación, desde el rey hacia abajo, idólatras. Jezabel había matado a todos los profetas, no a algunos, a todos. Y Elías le dice, Señor, solo yo he quedado. Pero el Señor le dice, pero me he guardado un remanente que no ha doblado su rodilla a Baal.
Y Pablo toma esto en Romanos y dice, tomando esta historia, no todo Israel era salvo. No todo Israel eran los verdaderos israelitas, solo los 8.000 que no doblaron su rodilla. Por eso que en este universo, en esta tierra, en este mundo, ¿cuántos somos ya? 7.000, 8.000 millones de habitantes. Pueden haber 5.000 que doblen sus rodillas, pero vemos 3.000 que no doblarán su rodilla. Hay un pueblo que no doblará su rodilla. Así que el hombre carnal aparece en escena en la iglesia de los Corintios. Y esto era una mutación, era algo nunca antes visto. Porque está bien esperar del hombre natural, pero del espiritual, que se comporte como... No, es como Pablo dice, bueno, aquí hay una nueva raza, algo pasa que no es normal. Pero Pablo ocupa dos términos para referirse a esto. Cuando habla de carnales o de carnes, o de carne, perdón, me dio hambre, perdón. Cuando habla de carne, ocupa dos términos. Porque carne en griego es sarx, pero de esta palabra se desprenden varias, pero las dos que usa Pablo, primero es sarquinos y la otra es sarquicos. Y sarquinos, Pablo la acuña en 1 Corintios 3:1. 1 Corintios 3:1, que dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a sarquinos, carnales, como a niños en Cristo. Y esta palabra significa la humana debilidad y la madurez incompleta. No enfatiza el pecado como fragilidad de quien aún no ha crecido espiritualmente, sino que simplemente le están diciendo, ustedes son hechos de carne y están actuando según esa naturaleza. Pero sarquicos la ocupa en 1 Corintios 3:3. 1 Corintios 3:3. Dice, porque aún sois sarquicos, carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contienda, cierto, todo lo que menciona allí. Pero esta palabra sarquicos describe una conducta gobernada por la naturaleza de la carne. Y esta palabra tiene una connotación más moral, ética, negativa. El énfasis de este texto en 1 Corintios 3:13 es que Pablo demuestra la carnalidad de los corintios por las divisiones, los celos y las rivalidades. Aunque eran creyentes, aunque habían nacido de nuevo, estaban comportándose como personas no espirituales. La idea de la palabra primera, que es sarquinos, cuando Pablo dice no pude, cierto, tratar o hablar es como a espirituales, sino como a carnales. Pablo está enfatizando esto. Los corintios eran verdaderos creyentes, niños en Cristo, pero todavía estaban inmaduros. Y Pablo los trata como a creyentes que no han desarrollado suficiente madurez espiritual. Por eso que cuando un hijo pequeño se manda una embarrada, pero quiebra un vidrio, porque hay cabros chicos malos. Hay cabros malos, no, si no, usted, no, si no, no es travieso, el cabro es malo. Hay cabros malos, no. Sí, no son traviesos. Uy, mi hijo es travieso. No, tu cabro chico es malo, hermano. Úngelo con aceite.
Entonces, tú quisieras tratarlo como un adulto porque la embarrada es grande, pero tienes que rebajarte al nivel de madurez de él. Entonces, ambas cosas van de la mano. Si hay inmadurez espiritual, que esta carnalidad que Pablo menciona, por consecuencia habrá comportamiento carnal. Está bien que suceda así porque no puede tener un comportamiento de madurez si es inmaduro. No se le puede exigir en los niños, pero a los creyentes Pablo los aprieta un poco. Así que, por cierto, que aquí Pablo no está cuestionando su fe, su salvación, pero sí está reprendiendo la falta de crecimiento espiritual. Eso es lo que está reprendiendo. No es ellos, bajo ninguna circunstancia, Pablo lo manda al infierno, ni le manda una maldición de vuelta, sino que han permanecido en una condición infantil que produce comportamientos propios de la carne en lugar del fruto del Espíritu. Tienen este comportamiento porque se han ocupado en la carne y por consecuencia no puede haber fruto. Y este hombre en ocasiones tiene comportamiento espiritual en un momento, pero por otro lado, un hombre natural. Y ahí aquí donde muchas veces la iglesia evangélica ha entrado en estas, eh, ¿cómo zafarse de responsabilidad? Fue un espíritu que me poseyó, hermano, perdón. Ando en espíritu de división. No, no hay espíritu de división. Tú produces división. Tu carne produce división. Tienes que examinarte. Vamos a reprender el espíritu de adulterio. ¿Qué espíritu de adulterio? Somos nosotros los que provocamos esto. Me enseguecí y me poseyó algo y maté a una persona. No. Los homicidios, los adulterios, las guerras provienen del corazón del hombre. No proviene de otro lado. Por eso muchos atribuyen a cosas sobrenaturales lo que simplemente proviene de su propia carne, porque no nos queremos hacer responsables. Se nos enseñó a veces de que tenemos que responsabilizar a otros por nuestras culpas. Santiago capítulo 1, versos 13 y 15. 13 al 15, perdón. Santiago 1 del 13 al 15. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede tentar, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Así que si tú tienes cierta debilidad por los pasteles y tú pasas fuera de una panadería tipo 4 de la tarde donde están horneando todo y solito los pasos y sales con un mil hojas, Señor, no me tientes, no. Recuerde que la gula es pecado. Entonces se activa en nosotros algo que siempre estuvo. Hay cosas que son más evidentes, hay cosas que son internas del corazón que nadie quizás la puede ver. De pronto la envidia no es tan notoria, pero se hace evidente cuando hablas mal de aquella persona. La avaricia no es notoria. A veces los celos no son tan notorios. Todo parte en el corazón. Así que, ¿sabe usted cuál es el mejor lugar
para mostrar nuestra carne? ¿Cuál es el mejor escenario que Dios ha provisto soberana y magistralmente? El matrimonio. Porque dos imperfectos quieren hacer algo perfecto. Y ahí en ese ámbito, en ese escenario, en ese partido, nuestra carne aflora de una manera magistral. Así que el hombre carnal, ¿sabe lo que sucede con la carne? Busca sus partidarios, se junta con los que les caen bien, pero el espiritual ve lo contrario. Cuando Pablo dice escudriñarlo todo, todo, retener lo bueno, desechar lo malo. ¿Sabe? La iglesia del Señor, compuesta por tantas formas en las distintas partes del mundo. El espiritual sabe que alguien que puede ser tan diferente a él le puede enseñar algo. No cae la soberbia. Sabe que el otro que puede ser muy distinto en muchos aspectos, él tiene algo de Dios, me puede enseñar. Por eso el hombre carnal busca a quien le cae bien para ser enseñado. El espiritual ve lo contrario. Puede reconocer en el que es totalmente opuesto a él. Él me puede enseñar algo. Mire, el hombre carnal también tiene características. El hombre carnal, siendo heredero de todo, no entra en el disfrute de su posesión. Gálatas 4:7. Gálatas 4:7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. El hombre carnal siendo heredero de todo, teniendo la paz de Dios, teniendo el gozo, teniendo la esperanza, vive sin esperanza. El hombre carnal, teniendo la paz de Dios, no concilia el sueño de la noche. El hombre carnal, teniendo el gozo del Señor, vive en depresión. Imagínense si en el mundo, hay un programa argentino, no me recuerdo el programa, pero estaba un comentador conocido y un ex futbolista mundialista, Ruggeri. Y el comentarista estaba comentando de que estaba yendo al psicólogo. Y Oscar Ruggeri le dice, vos vas al psicólogo. ¿Lo han visto? Vos vas al psicólogo. ¿Y por qué no? Le dice, teniendo un abanico, teniendo una esposa hermosa, hijos hermosos, teniendo un buen trabajo, teniendo una linda familia. ¿Qué más querés? Le dice. Si tienes todo ahí, al alcance de la mano, ¿qué más querés? Y tienes que ir al psicólogo, le dice. Pero mire, tienes cierto grado de verdad ello. Pero hay algo que el hombre natural nunca podrá tener y tú lo tienes, que es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Porque aquí, si hay psicólogos, si alguien va al psicólogo, mi intención no es desacreditar esa profesión bajo ninguna circunstancia.
Pero si nosotros entendemos de que somos herederos de todo, ¿cómo no entramos en ese disfrute de ese todo? ¿Cómo vivimos sin paz? ¿Cómo vivimos sin esperanza, sin propósito, sin futuro? ¿Sabe por qué? Porque somos carnales. No hay otra explicación. Y usted va al psicólogo 20 sesiones y la Biblia dice eres carnal. ¿Te hubieses ahorrado 500 lucas? Es así de simple. No te lo puedo decir de otra manera. Pasó la muda. Mire, el hombre carnal constantemente entristece al Espíritu Santo. Efesios 4, 29 al 32. Efesios 4, 29 al 32. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. O sea, cuando alguien te escuche, no diga, oh, sino que dé gracia a los oyentes. Y no contristáis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Así que, ¿cómo contristamos al Espíritu Santo? ¿Sabe cómo? Cuando nuestras palabras no son para la necesaria edificación. ¿Y cómo estás? Sí, aquí. Y no sé cuándo, y no sé cómo. Pucha, no sé cómo inflarte. ¿Cómo contristamos al Espíritu Santo cuando en nosotros aún permanece la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y toda malicia? De esa manera contristamos el Espíritu. Porque siendo heredero de todo, ¿cómo vamos a andar hablando mal? ¿Cómo vamos a pedir lo que ya se nos fue dado? ¿Cómo vamos a andar todavía con amargura si el gozo del Señor es nuestra fuerza? El hombre carnal no tiene apetito por las cosas del Espíritu. Gálatas 5, 6 y 17. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. No hay deseo, no hay apetito. No sé por qué no tengo ganas de leer la Biblia. No sé por qué no tengo ganas de orar. No sé por qué no tengo ganas de congregarme. ¿Sabe por qué? ¿Lo digo? Porque es carnal, hermano. ¿Qué quiere que le diga? Si estamos hablando de esto, ¿no? Pero quítese de vosotros, dice, quítese. Mire, aquí se viene, aquí se viene. ¿Sí? ¿Está sentado? El hombre carnal, la mujer carnal, es un adúltero espiritual, porque ama a Cristo, pero también ama las cosas del mundo y todos sus placeres. ¿Escuchó bien? No, es un adúltero espiritual porque ama a Cristo, pero también ama las cosas del mundo y todos sus placeres. Santiago 4:4. Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Primera de Juan 2, 16 al 17. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida,
no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y es en es la palabra que Dios usó muchas veces para referirse a Israel como una esposa adúltera. Es la razón por la que el Señor llama al profeta Oseas y le dice, cásate con una mujer adúltera para que sienta lo que yo siento. Cásate con un hombre, mujer, que te va a engañar todos los días, porque eso es lo que tú le haces a Dios todos los días. Eso es lo que el Señor le está enseñando a Oseas. Y luego la mujer se va tras sus amantes. Y luego que los amantes la usan, la reusan y la desusan porque ya se cansaron de ella, estaba siendo vendida en la plaza pública y Oseas va y la vuelve a comprar. Cristo nos redime, nos redime. Pero muchas veces, amados, fuera de todas estas bromas, nos comportamos así. Nos comportamos como verdaderos adúlteros espirituales. Perseguimos otros objetivos. Nos comportamos carnalmente y lo tomamos como algo tan liviano. Pero cuando yo leo Santiago, veo que Dios es cabal. O almas adúlteras, ya no tiene que ver con el cuerpo, tiene que ver con el corazón. La amistad con el mundo es enemistad. El hombre carnal no se ha rendido a Cristo completamente. No se ha rendido. Y esa rendición tiene que ver no con el momento en el que le confesamos, creímos, el día que tú tienes memoria de cuando Cristo, cierto, vino a ser tu Señor, sino que tiene que ver con todas las áreas de manera integral, toda tu vida rendida completamente al Señor. El hombre carnal no tiene conciencia de que Él es templo del Espíritu Santo. No tiene conciencia de la vida de Cristo en él. No tiene conciencia de que el Espíritu Santo habita y mora en él. Primera de Corintios 3:16. Primera de Corintios 3:16. Pablo hace esta pregunta retórica. ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Es como que si su hijo en la primera semana de clase llega con las zapatillas rotas, las que le compró usted. Eso no pasa acá, ¿no es cierto? Ningún hijo le ha hecho o los hoyos en las rodillas. Y usted se sienta con el angelito aquel, ¿eh? Y usted le dice, ¿no te acordáis que te la compré la semana pasada? ¿Eh? No tiene conciencia el niño. No la tiene. El hombre carnal en muchas ocasiones no es consciente de que cuando pueda estar hablando incorrectamente, el Espíritu Santo está presente porque está en él. Como tampoco es consciente de que puede estar en la inmundicia y la inmoralidad más grande y el Espíritu Santo está en él. No es consciente. Sí nos hará consciente el Señor, pero en ese momento no es consciente. El hijo pródigo no fue consciente en tomarse toda la plata, en acostarse con rameras, hasta que, dice, y volviendo en sí, se acordó que en la casa de su padre hasta los jornaleros comían mejor.
Para el hombre carnal, Cristo ocupa un lugar en su vida, pero no es Señor, no es supremo ni preeminente. Es como el llavero. Es cuando usted subía en micro en un colectivo y dice, Jesús es mi copiloto. O sea, Jesús, vamos donde yo te llevo. El copiloto no, a veces se duerme. ¿Cuántos copilotos hay aquí? Mi amor, manténme despierto, por favor. Sí. Ah, bueno, si yo fuera de copiloto también me relajaría, ¿o no? El copiloto se relaja, confía. Tú eres el copiloto de tu vida solamente. Entonces, tu única ocupación es sentarte, relajarte y disfrutar el viaje, porque Él es el Señor. Él es el que dirige nuestros pasos. Por eso Cristo ocupa un lugar en su vida, pero no es Señor, ni supremo, ni preeminente. Colosenses 1:18. Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Cristo es preeminente. Ahora, ¿Cristo es el Señor de tu vida? ¿Cristo es preeminente para ti? ¿Él es supremo? ¿Él ocupa lo primero en todas tus decisiones? Tú dices antes de tomar cualquier decisión, voy a consultar con el Señor, su palabra, voy a hacer un stand-by primero. Señor, me voy a detener. ¿Él es preeminente o no lo es? El hombre carnal vive para Dios, pero también para Él. Se deleita en el Señor, pero también en el pecado. Romanos 14:8. Pero dice, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Pero seamos honestos, no vivimos enteramente para el Señor. No vivimos del todo para Él. No tenemos una vida de absoluta entrega al Señor. Hay muchas cosas aún que nos reservamos. ¿Qué se reserva a usted? ¿Cuáles son las reservas que usted dice, Señor, esto es intransable? Esto lo manejo yo, pero no lo verbaliza, sino que su conducta lo dice. Está arraigado en el corazón, no es algo que usted lo ande diciendo, no, si el Señor se mete en todo esto, pero aquello Dios ni entra. No, usted no lo va a decir, usted lo tiene acá. Por eso, ¿qué cosas son las que usted se reserva para sí? En donde usted no deje que Dios entra, ni una corrección de un hermano, ni una exhortación, ni una palabra. Simplemente usted, no, esto yo lo manejo. Entonces vivimos para Dios, pero también para nosotros. El hombre carnal dice que Cristo es su Señor y Salvador, pero quien verdaderamente está sentado en el trono de su vida es Él mismo. Algo muy similar a lo que mencionamos en el punto anterior. Usted dirige todas las decisiones. Sus decisiones no están siendo basadas en su voluntad, de lo que Él dice. Perdón. El hombre carnal en ocasiones controla sus emociones, pero en otras el viejo hombre reclama su derecho, el derecho a réplica, el derecho a venganza, el derecho a defenderse. No, yo no le voy a aguantar esto. Espérate nomás. Y le manda el mensaje. Espérate nomás. Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos
engañosos. Y finalmente, en ocasiones está vivo para Dios y en ocasiones está vivo para el pecado y Satanás. Romanos 6:11. Romanos 6:11. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. A veces leemos este versículo a la inversa. Consideraos vivos al pecado y muertos para Dios. A veces vivimos más para nuestra carne, para el pecado que para Dios. Así que, amados, mire, todo esto que mencionamos es la definición del cristiano mediocre y promedio. Que si hacemos un peso, un balance en las iglesias, la mayoría entraríamos en esta categoría. Carnales tibios, o sea, cristianos tibios. Y no es que el Señor acepte lo tibio. Ojalá fuese frío o caliente, pero tibio te vomitaré de mi boca. Pablo menciona la fuente de agua dulce, agua salada, de una misma boca, de una misma persona. ¿Cómo puede salir ambas? Pero sucede. ¿Por qué? Porque estamos en este proceso de transformación. El punto aquí no es que no tengamos ninguna carnalidad en nuestra vida. El tema es que no seamos gobernados por ello. Porque pueden haber carnalidades, pueden haber pecado en nosotros porque estamos todavía en este cuerpo. Pero la diferencia de todos estos hermanos es que no somos gobernados por el pecado. No somos gobernados por nuestra carne. Está bien que en ocasiones nos airemos. Está bien que en ocasiones perdamos de pronto el rumbo y que vivamos para nosotros. Está bien que hayamos comenzado este caminar en fe sin rendir áreas del corazón a Cristo. Está bien que en ciertas ocasiones no tengamos conciencia de que el Espíritu Santo mora en nosotros, pero esa no es nuestra norma de vida. Esa no es nuestra forma de vivir. Por eso la condición de este hombre es provocado por la ignorancia, es provocado por el no saber lo que ha recibido en Cristo. Es fácil decir, Señor, haz conmigo lo que quieras, hasta que comienza a hacerlo. Haz de mí lo que quieras, ¿cierto? Podemos cantar hasta que Dios comienza a hacerlo. Hasta que Dios se mete en las relaciones familiares, hasta que Dios se mete en el matrimonio, hasta que Dios se mete en nuestras finanzas, hasta que Dios se mete en nuestro trabajo, en todo. Queremos que Dios transforme, pero hasta que Dios entra allí. Hasta que Él comienza a trabajar en los secretos más escondidos del corazón y del alma. Hasta que Él alumbra lo que más habías escondido. Por eso que la transformación la vivimos en la realidad existencial de la vida. La transformación la vivimos en el conflicto en el matrimonio, la realidad la vivimos en el conflicto con el compañero de trabajo, la transformación la vivimos en la enfermedad. Y amados, ¿sabes cómo se ve la transformación en nosotros? En cómo nos amamos, en cómo nos tratamos, cómo cuidamos de los más nuevos y de los más antiguos. Por eso ya el Evangelio sabe lo que nos hace a nosotros sacarnos del centro. El Evangelio te saca del centro. Tú no eres lo más importante. Más importante es el hermano. Tú no eres el centro. Cristo es el centro. Por eso Pablo dice, ninguno tenga
un más alto concepto de sí que el que deba tener, sino que piense de sí con cordura, considerando al hermano como mayor, como más. Ahí se ve la transformación. Ahí es donde nuestras carnalidades bajan y comienza a manifestarse el hombre espiritual. Porque el hombre espiritual no es el que Rambo saca la bazuca, no es las lenguas, no es un poder que sale, es en cómo nos tratamos. Una iglesia transformada evidencia el amor de Cristo en su trato para con los demás. Vamos a orar, levántese, póngase en pie, vamos a dar gracias al Señor. Vamos a dar gracias al Señor. Padre, damos gracias en esta mañana. Hay tanto de nosotros, Señor, a veces en cuanto a la carne. Hay tanto comportamiento carnal dentro de nosotros, Señor, que se evidencia. Pero esta palabra no fue para hacer un juicio de valor y juzgarnos, sino, Señor, para saber dónde estamos posicionados. Por eso es que cuando, amados, usted va al doctor y el doctor le dice, sáquese algunas ropas, súbase a la balanza. Ahí está la verdad. Y sin hacer chiste de esto, la balanza te dice la verdad. ¿Cuál es tu peso? Y la palabra nos expone a la verdad. ¿Sabe? Estamos siendo como el hijo de Nabucodonosor, siendo puestos en la balanza. Estamos siendo puestos en la balanza para saber cuánto hay de verdad. Cuánta carne, cuánta madera, heno y hojarasca, como dice Pablo, hay en nosotros. O cuánto oro, plata y piedras preciosas. Y Dios nos pone en la balanza en esta mañana, a la luz de su palabra, para que seamos conscientes cuál es la posición en la que estamos.